Bien, pues este tema que vamos a presentar hoy es de suma importancia, ya que Mente la iglesia pues de Cristo viene, está a las puertas, se está cumpliendo am, las profecías. No sé si leyeron las noticias. eh, en Perú, supuestamente el Senado aprobó una ley de descanso en sábado. Habían repartido, algunos hermanos habían repartido el camino a Cristo. Y entonces, ahora falta corroborar esa noticia. Me llegó apenas, me la mandó mi hermana Fabiola. Voy a corroborar. Suena, suena muy atractiva, muy interesante, impresionante. Pero no hay que confiarnos. Luego hay muchas fake news y nada más para alborotarnos o emocionarnos. Y y la otra es de que en Brasil se está llevando a cabo la COP 30, que tiene que ver con el cambio climático, y están participando distintas organizaciones, este, iglesias, en la cual no podría faltar participando la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre otras, para el proyecto de la Agenda 2030, cambio climático. Y es una convención en la cual se muestran también, pues, hablan de diferentes tópicos, sobre todo de la inteligencia artificial y cómo está avanzando todo esto. Pues parece ser que sí, nuestros hermanos nos van a entregar a Roma, como está profetizado. Pues vamos a ver quién es entonces la iglesia verdadera. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos en oración a dar gracias al Eterno por esta semana que ha pasado y sábado que estamos comenzando. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, nos gozamos en tu palabra, en tus profecías que nos advierten el peligro que se cierne ante nosotros como tu pueblo y cuánto engaño hay en torno a nosotros. Ayúdanos, Señor, a prevalecer aferrados a tu palabra, a un escrito está, siguiendo el método historicista que nos has heredado para comprender en qué tiempo estamos viviendo de la etapa profética. Bendice a mis hermanos aquí presentes, las familias que representan también, sé con ellos en donde quiera que estén. Acompáñanos en el estudio de tu palabra, Señor, perdona nuestras transgresiones. Somos pecadores y Padre, estamos en esta lucha por estar en paz contigo y a cuentas. Señor, bendícenos por favor, bienvenidos tus santos ángeles y tu Santo Espíritu. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Lo rogamos en el nombre sagrado que es por sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria y la honra por siempre en la eternidad de los siglos. Amén. Bien, amén. ¿quién quién es realmente la iglesia de Dios? Hay muchas religiones, miles, y hay que recordar que Satanás, una de las tácticas del enemigo, él no engaña a través de la verdad. Engaña, perdón, él no engaña a través de la mentira, engaña a través de la verdad. ¿Recuerdan el caso de nuestros primeros padres, Adán y Eva? Eva cayó en esa trampa porque la serpiente le habló con mucha verdad, ¿verdad? Hizo sentir a Eva como que necesitaba comprender el misterio del fruto prohibido. Y el problema de Eva fue iniciar la plática. Sabía que los animales no hablaban. Ese fue el primer error que la llevó hasta donde estamos nosotros ahorita.
Y Satanás trataba de convencer a Eva de que el comer el fruto prohibido la trasladaría a tremendas dimensiones de vida y de poder. Es más, que sería semejante a Dios. Sembró en su mente la, esta cizaña de que, ¿por qué si la serpiente estaba comiendo de ese fruto no morían? ¿Acaso Dios estaba ocultando algo muy importante a Adán y a Eva? La serpiente le dijo con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol. Obviamente el tema, la primera pregunta que hace la serpiente nos indica que Lucifer escuchó lo que Dios había dicho, solo quería provocar a conversación. Ella dijo, no, él no dijo eso, dijo que no, que podemos comer de todos los árboles menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo vamos a hacer vamos a morir. Así que ahí empieza, Satanás no conoce los pensamientos, pero sí conoce cómo funciona el ser humano. Y tendría que ser muy astuto, muy sagaz para convencerla de que podría comer y que Satanás conocía realmente la verdad y que no se preocupara Eva porque al final de cuentas, si la serpiente comiendo no moría y además los animales no hablan y ahora habla ella, Eva podría ser como Dios, semejante a Dios. Y seguramente con esa insinuándole de que Dios no quería competencias, o sea, otros dioses como él. Jugó con la mente de Eva. Además, Eva le aumentó las palabras. Dios dijo, no comerás, pero Eva le aumentó la palabra de Dios y dijo, y que no lo toquemos. Dios nunca dijo que no lo tocara, dijo que no lo comieran. Y ahí está el peligro de aumentarle a la palabra de Dios. Entonces, ella quiso ser como Dios. Y ese es realmente el problema hoy en día con el tema de la inmortalidad del alma. Eso es lo que estaba haciendo Satanás, estaba jugando con su mente, como lo hace hoy en día con la mayoría de los cristianos, de que el alma no muere. Por eso inventaron los católicos al purgatorio, el infierno, mostrando a un Dios terrible, imposible de complacer, que se goza con el dolor. Y finalmente, esto, fíjese con eso de la inteligencia artificial, de la IA, eh, los teléfonos que vienen en camino van a poder mostrar a familiares ya muertos con tan solo poner la fotografía de uno de ellos en el teléfono. Le van a dar vida, digámoslo, lo van a hacer que se mueva, que hable directamente con los familiares, como si fuera el abuelo, la abuela, el pariente que se fue, el amigo. Y seguramente va a aparecer ahí que surgirán los discípulos diciendo que se equivocaron con la Biblia y que no creamos todo lo que dice la Biblia, o que no guardemos la ley, ¿verdad? Porque ya Cristo ya pagó y ya no estamos bajo la ley y entonces nadie la pudo guardar, por lo tanto ya Cristo, pues él cumplió toda justicia, no tenemos ya que guardar los mandamientos. Hay una gran confusión ahí con los cristianos, porque si no quieren guardar la ley y si les preguntas que ya puedes codiciar o practicar la idolatría, dicen que no. Hay una confusión muy sutil, llamémosle así, pero esa es la jugada de Satanás. Y a través de estas manifestaciones de imágenes virtuales de personajes, incluyendo ángeles,
con apariencia de ángel del cielo. En el teléfono se presentarán y después del teléfono va a ser la imagen en el aire como si estuviéramos hablando nosotros persona a persona. Ya no se van a requerir los aparatos. Los teléfonos pasarán a la historia también, porque ahora el teléfono estará integrado en el ser humano y se va a proyectar la imagen como si estuvieran platicando con la abuela, la bisabuela, podrán conocer a los demás. Fíjense nada más cómo está jugando Satanás con la no inmortalidad del alma. Bien, avancemos. Malaquías 4:5 dice: aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lucas 1:14: y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones a los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren qué interesante, esta cita la han utilizado mucho eh, predicadores, evangelistas populares, carismáticos, internacionales. Y es por eso que estamos notando un reavivamiento cristiano, supuestamente, pero es falso. Esto representa uno de los tres espíritus a manera de rana, que es el falso profeta. Es el dragón, la bestia, y el falso profeta se está manifestando con gran poder a nivel mundial. Las religiones evangélicas carismáticas están cobrando un auge impresionante, atrayendo a miles de feligreses. Serán atrapados en esos grupos. Mateo 17:11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es decir, el espíritu de Elías, el carácter, el propósito, el plan de Dios en Elías, se manifestó en Juan el Bautista. Pero, ¿habrá un tercer Elías? Así es. Qué interesante, porque por ahí tengo una lista de, a ver si la encuentro. Obviamente no la daría ahora por falta de tiempo, pero tengo una lista, una recopilación de citas bíblicas donde Dios les advirtió al antiguo Israel a través de los profetas que Cristo vendría como un ser humano. Nacido en Belén, Miqueas 5:2, de una virgen, Isaías 7:14, anuncia una estrella, Números 24:17, naciendo, y luego la masacre de los niños, Jeremías 40:1, y bueno, nada más les estoy dando una pruebita, ¿verdad? Si nos da tiempo, podría mencionar esta lista, si nos da tiempo para no alargarnos. Así que, ¿quién es ese tercer Elías? ¿O por quién está representado? ¿Quién representará a ese tercer Elías? El espíritu y poder de Elías. ¿Qué poder tenía Elías, verdad? Una sequía tremenda. Y por ello nos van a culpar también del cambio climático. Juan el Bautista en su vida en el desierto fue enseñado de Dios. Él estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza bajo la dirección del Espíritu Divino. Estudiaba los rollos de los profetas, de día y de noche. Cristo era su estudio, su meditación.
hasta que su mente, su corazón y su alma quedaron llenos de la gloriosa visión. Él miraba al rey en su hermosura y perdía de vista al yo. Contemplaba la majestad de la santidad y se reconocía ineficiente e indigno. Debía declarar el mensaje de Dios, había de subsistir en el poder y justicia de Dios, estaba listo para ir como mensajero del cielo sin temor de lo humano, porque había considerado lo divino. Podía estar sin miedo en presencia de los monarcas terrenales, porque con temblor se había postrado ante el Rey de Reyes. Sin argumentos elaborados ni sutiles teorías, declaró Juan su mensaje sorprendente y severo, aunque lleno de esperanza. Se oía su voz en el desierto: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Conmovió al pueblo con nuevo extraño poder. Toda la nación fue sacudida, multitudes acudieron al desierto. ¿Cómo será hoy en el espíritu y poder de Elías y de Juan Bautista? Los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio. Los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, pronto será juzgado, cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado y a los miembros de su iglesia en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, por así decirlo, en la misma, el margen de la ruina eterna. A todo ser humano que quiera escuchar en este vasto mundo, deben presentarse claramente los principios que están en juego, la gran controversia que se desarrolla, pues de ellos dependen los destinos de toda humanidad. ¿Quiénes? Se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías, a fin de que preparase el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde no les era fácil recibir la evidencia más categórica de que era el Mesías. Así que Satanás indujo a ellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. Si nosotros no seguimos el método historicista, que es el mapa de Dios, donde a través de las Sagradas Escrituras, por medio de las Sagradas Escrituras y a través de tiempos, de eventos, de lugares, personajes, se han ido cumpliendo al pie de la letra, como la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa, el eclipse más impresionante también de la historia. Eventos como estos, la herida de muerte a la bestia, al papado, 1798, ¿verdad? La recuperación otra vez del poder papal en 1929 por Benito Mussolini, la entrada triunfal del primer Papa Juan Pablo II a Estados Unidos, el siguiente Benedicto a la Casa Blanca, el Francisco I se va al Senado, directo a la yugular, a donde se hacen las leyes. Impresionante el avance, impresionante. Y creo que ahora va más rápido que antes, porque ya todo el terreno está preparado por los jesuitas. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial, y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Bueno, hemos hablado de primeros escritos. Aquí lo tengo. En el capítulo fin de los 2300, ¿verdad? Donde muestra el espíritu de profecía dos grupos.
de cristianos que están frente al trono adorando y el pequeño grupo está postrado, pero sigue a Cristo, no lo pierde de vista. No lo pierde de vista ni un tantito. Y claman al Padre por medio de Jesucristo, danos de tu espíritu, y Él sopla su espíritu, que quede bien claro. El soplo proviene del aliento de Cristo, que proviene del Padre, obviamente. Y en Él ese espíritu tenía amor, gozo, paz, luz y poder. Mientras que el otro grupo, que la gran mayoría, un grupo más grande, también de cristianos ante el trono, adorando, o sea, ante el mismo trono, al mismo Dios, con las mismas sagradas escrituras, con el mismo mensaje, nada más que esta gran mayoría no notó cuando Cristo pasó al lugar santísimo. No viven conforme a un juicio investigador, no viven conforme a los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Por lo tanto, están distraídos en la mundanalidad. Y no se dieron cuenta que Cristo pasa al lugar santísimo. Satanás ocupa ese lugar, dirigiendo a esa gran mayoría que piden también del Espíritu. Y Satanás también envía un espíritu maligno, en el cual tenía luz y poder. Luz y poder. O sea, conocimiento y un poder parecido al del Espíritu de Dios. Porque logran incluso milagros. Incluso creen estar hablando con ángeles y con seres muertos. A manera de juego, pero finalmente sabemos que el muerto nada sabe, el vivo sabe que va a morir, el muerto no sabe nada. Pero entonces ese soplo, ese espíritu de Satanás, no tenía amor, gozo ni paz. El propósito era arrastrarlos hacia el escepticismo, volverlos más fanáticos, más idólatras, participando de fiestas paganas en todo el año, con sus ceremonias que son una mofa para Dios, que carecen de las credenciales de Dios, que no lleva el espíritu y el poder de Elías, un mensaje contundente de arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos vuelve y esta vez pronto. Así que los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado este mensaje de Juan a que fuesen más lejos, a saber que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés. Por otro lado, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco el clamor de medianoche. Por haber rechazado los dos mensajes anteriores, se entenebrecieron sus mentes, ya no pudieron comprender, ya no tenían discernimiento, sus conciencias se cauterizaron, ahora eran arrastrados a la tradición y la costumbre. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías y proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús. ¿Qué es lo que predicaba Juan Elías? Bueno, primero advirtió, amonestó a Acab, el líder de la iglesia. Hagan de cuenta el presidente de la conferencia general, de que se había mezclado en yugo desigual con Jezabel, que es lo mismo que está pasando hoy con la corporación adventista, acostándose en yugo desigual con el papado.
¿verdad? Entonces, amonestó a Acab y amonestó a Jezabel, a, a la ramera, que en realidad está representando a Babilonia espiritual en nuestro tiempo, a Roma papal, y fue perseguido. Sí, persecución, peligro de muerte. Cuando alguien predica un evangelio suave, ligero, agradable a los oídos del pecador inconverso, pues bueno, no es apedreado. Pero cuando se predica con el poder de Elías, mira lo que le pasó a Juan el Bautista y la persecución que sufrió Elías en su tiempo. Ahora Juan el Bautista, ¿a quién amonestó? Ah, a los líderes de la iglesia, como acá, digo, representados por acá. También amonestó al al poder civil que había participado en pecado y lo amonestó, que le costó la vida terrenal, el cuerpo de Juan el Bautista, pero que no tengo ninguna duda que cuando Jesucristo resucitó, que resucitaron algunas primicias, no tengo ninguna duda de que Juan el Bautista también haya resucitado ahí. Jesús dijo claramente que no había varón más grande, digo, en dimensión espiritual, ¿verdad? Nacido de mujer como Juan el Bautista. Qué hombre tan fiel. No se contaminó para nada con el mundo. Vivía como Enoc, algo así. Eso es muy importante comprenderlo. ¿Quiénes darán el último mensaje? En Mateo 9:14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué? Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y el otro se conservan juntamente. ¿Verdad? ¿Cómo es que van a ayunar si están las nupcias, si está el novio presente? ¿Cómo van a ayunar si hay festín, hay pan de vida? Continuando su respuesta a los discípulos de Juan, Jesús pronunció una parábola diciendo, nadie mete remiendo de paño nuevo a un vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe y el viejo no conviene remiendo nuevo. El mensaje de Juan Bautista no había de entretejerse con la tradición y la superstición, una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos con la devoción de Juan. No lograría sino hacer más evidente el abismo que había entre ellos. Y vemos cómo todas estas tendencias han entrado a la iglesia adventista corporativa, ¿verdad? La Navidad, los días festivos del niño, el día del niño, el día del padre, el día del pastor, el día de la madre, todo esto pues, son fiestas católicas. El teatro que entró ahora ya en las congregaciones adventistas, eh, el acto de teatral que presentan los conquistadores, que nada que ver con los principales pioneros jóvenes misioneros voluntarios. Bueno, y un sinfín de terribles blasfemias y apostasías que se están llevando dentro de la iglesia corporativa. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín, ¿okay?, de la conferencia general, ni pedido su sanción sobre su obra. Había reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual. Sin embargo, el pueblo le seguía ávidamente. El interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo, aunque él no le había manifestado diferencia. El Sanedrín estimaba que por enseñar en público se hallaba bajo su jurisdicción. Este cuerpo estaba compuesto de miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales gobernantes y maestros de la nación judía. El sumo sacerdote era quien lo presidía. Por lo general,
Todos sus miembros debían ser hombres de edad provecta, aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en la religión e historia de los judíos, sino el saber general. Debían ser sin defecto físico, hombres casados, además padres, pues así era más probable que fuesen hermanos y considerados. Su lugar de reunión eh, era un departamento anexo al templo de Jerusalén. Y en el tiempo de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía autoridad secular tanto como eclesiástica, aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernadores romanos. Ejercía todavía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. Así que el sumo sacerdote, que era la autoridad suprema del pueblo de Dios eh, en la tierra, pues era puesto, nombrado por Roma. Así que ya podremos imaginarnos la corrupción que había, ¿no? Que Roma era quien dictaba el liderazgo de la iglesia de Dios, que es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Ahora, los jesuitas son los que deciden quién va a ser el presidente de la conferencia de los adventistas. Hay que recordar también de que es muy importante matizar este punto en la cual los pastores tenían que ser, antes eran casados, antes de ser enviados a algún distrito, pero ahora no, no es necesario. Los envían jóvenes, muy jovencitos y solteros, para alborotar el gallinero, ¿no? Para que, pues, prefiero no entrar en detalles. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán en el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Este es un libro traducido, El trabajo del sur, um, publicado el 21 de marzo de 1905. La fuerza de la lluvia tardía a veces arrasará las invenciones del hombre, la maquinaria humana. Los límites de la autoridad humana serán como cañas rotas. Y el Espíritu Santo hablará con poder convincente mediante el instrumento humano viviente. Nadie se detendrá entonces a observar si las frases están bien redactadas o si la gramática es impecable. Las aguas vivas fluirán por los canales singulares de Dios. Mensajes selectos tomo 2. ¿Vino nuevo? Odres viejos. Jesús, una actitud disidente, separatista. Eso así lo acusaban los judíos. Desde sus más tiernos años actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. El deseo de todas las gentes, se los recomiendo, está hermosísimo ese libro. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecían sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió represión y censura. Es lo mismo se vuelve a repetir hoy en día. Nos acusan de disidentes cuando los verdaderos, bueno, disidente quiere decir el que se separa de una doctrina común o de una instrucción. Entonces, ahora resulta que los disidentes están dentro. En la época de Jesús, los disidentes estaban dentro. Nada más que les costaba tanto trabajo reconocer que ellos eran los disidentes, ¿verdad? ¿Y qué le pasa al Sanedrín de hoy, a los pastores de hoy, corporativos?
Están tan infatuados, están tan hipnotizados, que incluso Pablo amonestó en la apostasía Galacia o Gálatas insensatos, quien los hipnotizó para creer a otro evangelio. ¿Se puede desarrollar otro evangelio? Sí, pero no es que haya otro, dice Pablo. Es que lo han torcido. Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén. ¿Y qué significan odres viejos? Ni tampoco podían unirse por los principios de la enseñanza de Cristo en las formas del farisaísmo. Cristo no había de cerrar la brecha hecha por las enseñanzas de Juan. Él iba a hacer aún más definida la separación entre lo antiguo y lo nuevo. Jesús ilustró aún más este hecho diciendo, nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá a los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Los odres que se usaban como recipientes para el vino nuevo, que era el jugo de uva recién exprimido, después de un tiempo se secaban y volvían quebradizos. Ya no podían servir con el mismo fin. En esta ilustración familiar, Jesús presentó la condición de los dirigentes judíos, sacerdotes, escribas y gobernantes, estaban sumidos en una rutina de ceremonias y tradiciones, igual que hoy. Sus corazones se habían contraído como los odres resecos a los cuales se los habían comparado. El esfuerzo de aunar las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería en vano. La verdad vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría los viejos y decadentes odres de la tradición farisaica. Tradiciones y costumbres. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo, no lo anhelaban, hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas, no tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva del poder de Dios. Alguna vez tuve la experiencia de platicar con pastores adventistas, conociendo ya este mensaje de la verdad presente. Y saben, parecía que estaba hablando con alguien de otra religión. Ellos se aferraban a que, ellos se aferran a que son los únicos que pueden interpretar la Biblia, pero la interpretan basada en sus conceptos preconcebidos, en conceptos basados en su propia interpretación humana caída, sin un escrito está. De hecho, el espíritu de profecía ya no lo utiliza. Jesús nos aclara. En los escribas y fariseos y gobernantes, Jesús no encontró los odres para su vino nuevo. Se vio obligado a separarse. ¿Se dan cuenta? Y acudir a hombres humildes cuyos corazones no estuvieran llenos de envidia, codicia, arrogancia, soberbia y justicia propia. Los humildes pescadores obedecieron el llamamiento del Maestro Divino, en tanto que los escribas y fariseos rehusaron ser convertidos. Los discípulos de Jesús eran indoctos y estaban lejos de poseer un carácter perfecto cuando Jesús los invitó a unirse con él, pero estuvieron listos a aprender del maestro más notable que el mundo jamás conociera. Eran hombres verdaderamente convertidos y se transformaron en los nuevos odres en los cuales Jesús pudo derramar el vino nuevo de su reino. ¿Por qué no pueden los odres viejos tener vino nuevo? Bueno, ¿por qué las enseñanzas de Jesús se rechazaron? La vida de Cristo debe haber sido una fuente de inspiración constante, pero los escribas y los fariseos se negaron porque permitieron que el orgullo, la ambición y la intolerancia se atravesara en su camino. Jesús no siguió las enseñanzas de las escuelas, no copió ningún modelo de vida de ellos, ni sacó sus lecciones de cualquier fuente terrestre. Sus enseñanzas fueron la sencillez. Tan claro que hasta un niño podría entender, tan profundo que los prejuiciosos fariseos y sacerdotes no podían comprenderlas. Nadie más que un maestro celestial podrían presentar tan alta la moral en las palabras tan sencillas y simples, haciendo sus dichos aplicables a sus necesidades de todos. El resplandor de la gloria del Padre se revela en el rostro de Jesucristo, pero los viejos odres no pudieron contener el vino nuevo precioso. Los fariseos y escribas
Los fanáticos y gobernantes no tenían preferencia por el vino nuevo. Se llenaron de lo antiguo y hasta que se vaciaran de las viejas tradiciones, viejas costumbres y prácticas, no tenían lugar en la mente o en el corazón para las verdades, las palabras sabias y profundas que traía el Divino Maestro Jesucristo. Nuevo vino para los últimos días, así es. Así será proclamado el mensaje de los tres ángeles. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación de institutos de enseñanza o universidades, maestrías y doctorados, que lo único que hace es nubla la conciencia y el entendimiento. Habrá hombres de fe y mujeres también de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspira. Los pecadores de Babilonia serán denunciados, todos los pecados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes la escucharán y tendrán la oportunidad de decidir por la verdad presente o por la mentira piadosa y que ha entenebrecido sus mentes hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo debemos predicar? Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Había acaso alguna necesidad que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad. ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en el pecado? Así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverán a oírse en la iglesia las voces de estas reprensiones fieles? Bueno, en una asociación religiosa en las ciudades ya no se va a escuchar la voz de Juan el Bautista hoy en día. También desenmascarando al poder civil que se ha prostituido con el papado. Dios trabaja diferente que nosotros. En la solemne hora final, pocos grandes hombres serán ocupados. Pocos. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios los ha condenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. ¡Qué palabras! ¡Qué hermoso Dios!, ¿verdad? Buscando a los iletrados que no están contaminados con la levadura de los fariseos, con esa soberbia y orgullo. Uno de los detalles que he notado es que los pastores que estudian esa carrera en una escuela de alguna religión, no puedes llamarle hermano, como algunos arquitectos o licenciados se molestan si no les llamas por su título.
Entonces, cuando tú le llamas a un pastor hermano, se sienten como que no los merecemos. Se ofenden, se ofenden mucho. Si no me creen, háganlo alguna vez, hagan la prueba. Aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. Fortalecido por una fe incondicional en Cristo, aún el discípulo iletrado podrá resistir las dudas y las preguntas que los infieles puedan producir y reducirá a la vergüenza los sofismas de los burladores. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos, educados en las universidades. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo este testimonio. Así que no importa si eres albañil, panadero, carpintero, barrendero, no importa tu oficio. Es lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. Está en las Sagradas Escrituras y en los libros del Espíritu de Profecía. Solamente 4 materias necesitamos para trabajar en la viña del Señor: la Biblia, agricultura, fisiología y el espíritu de profecía. Solamente esas 4 materias, no necesitas más. Esto nos va a preparar como grandes predicadores que llevarán el título del tercer Elías. ¿Por qué el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto? El iletrado, mediante la fe en Cristo, primero que nada, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de la verdad. Se siente importante, se siente especial, se llena de orgullo y entonces se gana la confianza de la feligresía y puede ser el más peligroso del rebaño. Y mira que las ovejas estaban cuidando del lobo y se las comió el pastor. Tremendo, ¿verdad? Bueno, la advertencia, que no sea con nosotros que estamos viviendo en los últimos días como fue con los fariseos. Que no se diga de nosotros como se dijo de ellos, que el vino nuevo no pudo ser puesto en odres viejos. No permitan que los que han estado durante mucho tiempo en la verdad, que se han hecho los depositarios de la ley de Dios, exalten las ideas y opiniones de los hombres por encima de la verdad de origen celestial, o ellos serán dejados como odres viejos, secos, cuyo lugar será llenado por los nuevos odres que Jehová seleccionará para el vino nuevo y fresco. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió, se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Un embajador no es de donde está viviendo en este tiempo como embajador. Por eso Jesús dijo claramente que nuestro hogar estaba en el cielo. Ciudadanos del cielo, no de este mundo perecedero. Embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado. Dijo, no vine a traer paz, sino espada.
Y el mismo Lutero dijo pocos años después de principiada la Reforma, no me conducía a Dios, sino que, dice, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo. Quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En aquella época de su vida estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. Eso pasó con Guillermo Miller también. Eso pasa con el obrero fiel que está consagrado al Señor, que lea la ley al testimonio, lo practica, lo publica y pasa la mayor parte de sus últimos días terrenales como un carbón encendido dentro del fuego del Espíritu de Cristo. ¿Se repetirá la historia? Bueno, lo que era es y lo que fue será. Se vuelve a repetir. Esto está ocurriendo en la iglesia corporativa. No podría soportar visitar e ir a calentar una silla o una banca. No podría. Iría a pecar, a pensar mal, todo eso. Así que Isaías 58 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero a ver, Satanás ya está trabajando muy bien con el poder civil. En el Senado de México ya está la propuesta para reformar el artículo 16 de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Ese artículo establece que pues, las religiones, asociaciones religiosas con personalidad jurídica, derechos y obligaciones ante el Estado, voluntariamente aceptados, claro, pues tiene derecho a tener concesiones de radiodifusoras, medios de comunicación, televisión, pero quieren aumentarle ahí un inciso de que debe de investigarse y analizar bien las publicaciones de todas las asociaciones religiosas que publican esto en las redes sociales, en los medios de comunicación, para que no lleven mensajes de odio, ¿verdad? Por ejemplo, el papado de la bestia, ese es mensaje de odio. El pueblo está practicando fiestas paganas, ese es mensaje de odio, cállate. Es pecado que se una varón con varón y mujer con mujer. Es una condenación en las Sagradas Escrituras. Cállate, ese es mensaje de odio. Los líderes de la iglesia son apóstatas y están llevando al pueblo de Dios a la destrucción. Cállate. Estás hablando mal. Ese es mensaje de odio. Pero es que no era correcto que llamaran pastoras, nombraran pastoras a las mujeres. Pueden ser predicadoras sin ningún problema. Pueden ser profetisas también. Cállate. Mensaje de odio. Y bueno, ya llegó el momento en que el tercer Elías de hoy será perseguido mismo que Juan el Bautista. Hermanos, la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que está por venir? Bueno, si bajamos la voz y nos sometemos a las órdenes del poder civil de Herodes, pues no nos va a pasar nada, ¿verdad? Físicamente, pero estaremos perdiendo nuestras almas. Nuestra ida al cielo se perdería. Dios, este evangelio es para valientes, pero no valientes compulsivos o impulsivos, no. Valientes en Cristo como lo fue Enoc, como lo fue Juan el Bautista, como lo fueron Pablo, Pedro, Juan, todos ellos que fueron perseguidos y asesinados. Asesinados. En ningún momento titubearon. Pedro se corrigió y agarró un valor, una fe tan inconmovible que no le tuvo miedo a la muerte terrenal
porque él sabía que su corona estaba asegurada. Gloria al Dios del cielo. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepiente y se convierta, se refiere a la iglesia adventista, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí mismo, si resiste el mal y busca el bien. Si busca a Dios con toda su humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que proviene de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos y Dios para ser de Dios para ser sus representantes. Acusó Elena G. de White a la iglesia corporativa de estar contaminada por la apostasía. Sí, señor. ¿Se ha arrepentido la corporación de estarse abrazando con los hijos del papado? No, ni se arrepentirán. ¿Se han arrepentido de haberle llevado a los líderes de la iglesia adventista medallas de oro a predicadores paganos? No, no se arrepentirán. Entonces hay peligro. Así que escapa por tu vida. Los ángeles anunciaron y advirtieron a Lot, escapa por tu vida, porque va a ser destruida esta ciudad. Si la iglesia no se arrepiente. Y hermanos, no vamos a esperar tampoco que toda la iglesia se convierta y se arrepienta, no. Pero este mensaje es para aquellos que todavía tienen la conciencia despierta y que están dentro de las iglesias corporativas adventistas. Salgan y busquen a Cristo. Busquen el espíritu de profecía. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderas discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, o sea, los que no tienen Dios, aceptarán gustosamente aquellas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Cristo no viene por grupos, ni por asociaciones religiosas. El juicio se está llevando de manera individual. Cada uno de nosotros tiene un caso abierto, pendiente, en proceso de juicio en el lugar santísimo. Y esta invitación no es nada más para los adventistas del séptimo día que están en la corporación apóstata, sino para todos aquellos hermanos en Cristo que están en la Iglesia Católica, con los mormones, con los testigos, con los pentecostales, bautistas, metodistas, anglicanos, todos ellos, y los que me hayan faltado nombrar. Por eso dice el mensaje de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus plagas ni de sus pecados. Dios llama a un pueblo que está en confusión, en iglesias caídas, que han rechazado los 10 mandamientos, la ley espiritual de Dios, y que están rechazando las Sagradas Escrituras. Y este es un llamado con respeto y cariño a aquellas asociaciones, a aquellos miembros de asociaciones religiosas que salgan lo más pronto posible, que en oración pidan la dirección divina y que de rodillas procedamos al arrepentimiento y pedir a Dios por esa luz que proviene del cielo. Y que escuchen este mensaje, busquen en Apocalipsis 14, del 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. Es para este tiempo. Hay un juicio investigador abierto, activo, en sesión, en el lugar santísimo del cielo. Así que el tiempo es corto.
El tiempo es corto. Pronto será muy tarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. El Dios de los 10 mandamientos. Amén.